es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Amigas, amigos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en su programa Hablemos de Biblia y Espiritualidad. Y qué alegría nuevamente me provoca el compartir con ustedes este tema tan interesante sobre los sacramentos y específicamente sobre el sacramento de la Eucaristía. Es nuestro segundo programa ya de este tema, ¿no? De la Eucaristía como sacramento de amor, entrega de amor, como lo hemos titulado, porque es Jesús que se nos da, que se nos entrega y nos invita, como veíamos la semana pasada, a que nosotros seamos Eucaristías vivientes, a que podamos en sí reconocer esa invitación que Él nos hace de ser presencia suya donde estemos, donde vayamos, y desde allí entonces vivir verdaderamente el sacramento como invitación del propio Jesús para llegar a ser como Él. Porque, como concluíamos, el sacramento principal nuestro como iglesia, como cristiano, es precisamente Cristo Jesús. Y recuerden que lo veíamos en este hermoso pasaje evangélico de Juan, en el capítulo 14, versículos del 6 al 9, en el que se expresa el propio Jesús diciendo: nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Desde ya ustedes lo conocen y lo han visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Recordemos, sacramento es reconocer la presencia de Jesús de una manera especial, de una manera que se nos da siempre, pero que de esa forma, en esa celebración específica, reconocemos que Él se hace presente en cada sacramento. Y en la Eucaristía, sacramento por excelencia también, como decíamos, esa entrega de amor, de gratuidad, de confianza de Él, porque confía en el Padre hasta el extremo de darse, de entregar su vida por amor, por dar ejemplo a los seres humanos, y desde ahí nos invita entonces a ser como Él. Recordemos que también decíamos que esto significa que Jesús es nuestro sacramento central, principal, el núcleo, ¿no?, de nuestra manera de creer y de nuestra fe, es porque Él es el amor y la palabra encarnada. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, nos dice el Evangelio de Juan en el prólogo, porque Jesús es la palabra, esa palabra que desde el principio en la creación es por medio a la cual el Padre crea, porque es la Trinidad que está ahí presente, creando, el Padre expresando y esa expresión, esa palabra que es Jesús y el Espíritu dando vida en todo, ¿no? Entonces, ese Jesús en el que nosotros creemos, nuestro sacramento por excelencia, es amor y es palabra encarnada y nos invita a nosotros entonces a ser también palabra, que es Él, encarnada en nuestras vidas para nuestra realidad. Por eso es Dios mismo lo que nosotros debemos reconocer, que viene y se hace uno con nosotros y nos invita a ser como Él. La invitación de Jesús no es solamente a reconocerle a Él como nuestro Dios y nuestro Señor, sino a que por medio a reconocerle como nuestro Dios y Señor, entonces le sigamos para llegar a ser como Él, para buscar ser como Él en nuestra realidad, en todo lo que hacemos. Por lo tanto, nosotros también podemos y debemos ser sacramentos vivientes en nuestra realidad, en nuestra iglesia, donde quiera que estemos, los unos para con los otros, porque el sacramento
no está solo para celebrarse como un rito, sino principalmente para encarnarlo y celebrarlo como vida en nosotros, en nuestra propia vida. Es decir, esas dos dimensiones sacramentales tienen que estar en nosotros. La celebración como tal del rito, del sacramento, pero también la encarnación del sacramento en la gracia que nos otorga. Cuando concluyamos todos los sacramentos, ¿no? Ahora vamos por la Eucaristía, vamos a ver en esa recogida, ¿no?, que vamos a hacer, que cada sacramento tiene una gracia especial. Este que estamos viendo, la Eucaristía, es esa comunión. Pero recuerden que veíamos que la comunión no es solamente en la especie de pan y vino, sino la comunión también en la palabra de Dios que se nos da. Comunión porque nos une, nos unifica, nos hace unión común. Y desde ahí, desde esa palabra, que es Él, el propio Jesús, y que nos la da su vida para la nuestra, ¿no? Entonces estamos nosotros llamados a encarnarla, porque el sacramento, que es palabra, que es celebración, que es rito, en nosotros se debe hacer presente en esa gracia, en ese dar de Dios para nosotros, para que seamos como Él. Entonces, es lo que estamos viendo. La gracia de la Eucaristía es esa comunión, no con Jesús y con los demás. Y esa gracia es para nosotros asumirla. Y esto se realiza cuando practicamos esa gracia otorgada, ¿no?, en el sacramento que cada uno de ellos nos da, que cada sacramento tiene al recibirlo. Solo así un sacramento tiene vida y eficacia en nosotros, cuando practicamos en el testimonio de nuestras vidas su gracia. Y recuerden lo que decíamos, es por esto, señores, la insistencia de la Iglesia de formarnos y de hacer presente en nosotros aquello que de la formación misma eclesial vamos recibiendo. No es por, como yo decía la semana pasada, no es por molestar, por embromar, como decíamos muchas veces, la vida, que nos ponen a hacer cursillos, que esta formación para recibir algún sacramento. No, es que el sacramento no es solamente, y repito lo de ahorita, celebrarlo. El sacramento es conocimiento también, es vivencia. Y la vivencia se da cuando yo conozco aquello que voy a recibir o aquello que voy a acompañar, ¿no? El sacramento, por supuesto, que es celebración comunitaria, yo lo recibo, pero después que yo lo recibo, yo acompaño a aquellos que también lo van a recibir. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la gracia que yo reconozco que me da, por supuesto, cada sacramento y que yo estoy poniendo también en práctica? Eso es importante. Por eso es también importante, repito, la formación y nosotros abrirnos a ella para bien comprender y bien vivir y practicar esa gracia que ese evangelio nos da, que es amor, que es gratuidad de Dios, pero que yo tengo que prepararme para recibirla y para conocerla, para así luego ponerla en práctica. Entonces, así como Jesús, como hemos dicho, ¿no?, es sacramento, ¿no?, del Padre, porque recuerden, el sacramento es la presencia, ¿no?, de Dios, que la reconocemos, y Jesús como Dios es sacramento del Padre y del Espíritu. Entonces, así también es la Iglesia sacramento de Cristo, porque la Iglesia está llamada a ser presencia de Cristo. Entonces, cada sacramento tiene su gracia, pero la gracia global, por decirlo así, en todos los sacramentos, como lo hemos visto, es que Cristo Jesús es siempre el centro. Ahora, a eso nosotros estamos llamados, a encarnar ese sacramento viviente que es Jesús en nuestras vidas. Y eso lo vemos precisamente en las palabras de San Pablo, cuando nos dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. Esto lo vemos en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27.
Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de Él. Qué bonito fuera que nosotros asumiéramos eso como la pura y más grande realidad. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de esa comunidad que Él ha querido que exista y que Él forma desde su espíritu para que podamos hacer cuerpo con Él. Porque cada uno como miembro de ese cuerpo estamos para hacerle presente. Y por eso es la insistencia, señores, en cada sacramento, en cada formación, en esa invitación a ser como Él. Por lo tanto, si esto es así, es decir, que yo reconozco que estoy llamado a ser sacramento viviente de Cristo, así como Él es en la iglesia, que nosotros podamos ver total y abiertamente que la iglesia tiene que actuar de tal manera que la humanidad reconozca que ella a Jesús de Nazaret transparenta. Es decir, que ella da a Jesús. Y ya sabemos, ¿quiénes somos la iglesia? Nosotros. La iglesia no son las paredes. Ese es el templo, que es, por supuesto, muy importante. La casa de Dios, la casa de todos. Pero la iglesia, que somos nosotros, que la formamos nosotros, está llamada a ofrecer a Jesús, a Cristo, donde quiera que estemos y vayamos. Debemos hacerlo visible, real y actuante, como iglesia, como miembro de ella que somos y como miembro de ese cuerpo de Cristo, que también formamos parte. Entonces, el sacramento hace todo eso y la Eucaristía, que nos hace uno también con Él, provoca eso en nosotros. ¿Nos abrimos a esa gracia? Es la pregunta, ¿no?, que debemos hacernos siempre. ¿Nos abrimos a la gracia que nos otorga el sacramento, la iglesia, Cristo Jesús? Nos abrimos a eso. Entonces, la iglesia es comunidad, es pueblo de Dios, que es lo que hemos estado también presentando, ¿no?, en cada uno de estos temas. Y lo que hace que la iglesia sea ese gran sacramento de Cristo no son, por ejemplo, las oraciones, el credo, la liturgia, los 7 sacramentos incluso que estamos viendo, las instituciones ni las tradiciones. No es eso. Lo que en sí hace que la iglesia sea sacramento de Cristo es la experiencia del seguimiento de Jesús de Nazaret. Wow. Oigan como yo digo, la experiencia del seguimiento de Jesús de Nazaret no es el seguimiento a Jesús, o sea, de nosotros, no. Nosotros como seres humanos, como personas limitadas, no perfectas, no somos ese seguimiento. El seguimiento es Él, es Cristo, es a Él, a quien nosotros estamos llamadas y llamados a ver para seguir y ser como Él. Por lo tanto, es su seguimiento, es la vida de Jesús, como Él es, como Él actúa, como Él nos enseña que debemos creer y ser obediente al Padre. Es Jesús. No somos nosotros, no es nuestro seguimiento. Nosotros estamos llamados a seguirle, pero siempre vamos a seguirle desde nuestro seguimiento humano, que es imperfecto. Ahora, Él, que es el perfecto y es Dios, es a quien estamos llamados a contemplar y cada día de nuestras vidas buscar ser como Él. En eso que consiste lo que Jesús también nos presenta en el Evangelio cuando nos invita a ser perfectos como nuestro Padre Dios es perfecto. Y esto lo hemos dicho en otras ocasiones. No es una perfección a la que nos llama Jesús a no cometer errores. No es una cuestión de que ya tú no puedes hacer esto, de que tiene que llegar a ser un ángel aquí en la tierra. No. Errores vamos a cometer siempre porque somos imperfectos. La perfección es el proceso que me va a hacer a mí buscar cada día parecerme
a Jesús. Podemos decir, no es una perfección dada ya, terminada, acabada, sino que es una perfección en proceso, en yo buscar todos los días de mi vida parecerme a Jesús. En eso es que consiste. No es que caí, pues ya no soy. No, no. Si en esa caída incluso tú buscas ser como Jesús, es parte de ese proceso. Si tú estás consciente de que ese Cristo al cual tú estás siguiendo hoy te ha enseñado esto, algunas cosas, ¿no? Y tú encarnas eso en tu vida, estás en el proceso. Estás buscando la perfección. Y repito, no de no cometer errores, de ser un ángel, un santo aquí en la tierra, no, sino de buscar esa búsqueda, ese proceso. Y nosotros vemos en todas las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, cómo los profetas, aquellos personajes que nos recuerdan siempre esa manera de Dios darse a su pueblo, cómo cada uno de ellos hizo proceso. Moisés, empezando por Moisés, cómo el proceso de Moisés nos llevó al pueblo de Israel a la liberación de esa esclavitud en Egipto hasta la tierra prometida. Moisés hizo un proceso. Eso no fue de ahora para ahorita. Eso no fue que él dijo que sí de una vez, una zarza ardiendo y una manera de él reconocer que verdaderamente era Dios. Cómo fue a hablar con el faraón, cómo el faraón se negaba, después que sí, después que no. Y Moisés ahí firme. O sea, ese proceso, y llevó entonces al pueblo a la liberación. Pero un proceso que nunca podemos decir ya hasta aquí, porque ese pueblo después de libre tuvo que enfrentar otros pueblos hasta llegar a la tierra prometida, donde llegados ya, entonces a empezar a sembrar la tierra, a constituirse como pueblo. O sea, todo eso. En el Nuevo Testamento, el ejemplo por excelencia, nuestra Madre, la Virgen María. Ese hermoso diálogo, que también lo hemos explicado, ¿no?, en otras ocasiones, ese hermoso diálogo de María con el ángel muestra un proceso que inicia, y un proceso que inicia de una manera preciosa. Dios va a esta criatura, ¿no?, a María, que era algo insignificante en aquel tiempo, era una mujer muy joven, de familia pobre, nada influyente, y sin embargo Dios se fija en ella. Aquí la enseñanza es doble. Sí, un proceso, que es esa enseñanza, pero también que Dios va a lo sencillo, a lo humilde, que no es las grandes cosas. Y miren de la manera como llega. María tuvo que gestar 9 meses, como toda mujer que se embaraza y da a luz con dolor. No fue de que ya, como ella era la madre de Dios, dio a luz sin dolor. No, María tuvo que empujar también a Jesús. Entonces, en ese sentido, es ver los procesos, ¿no? Y esto de asumir los sacramentos también es un proceso, porque nosotros nos tenemos que abrir a lo que Dios en cada uno de ellos nos regala, desde su gracia, desde su forma de actuar a través de nosotros como instrumentos suyos que somos. Entonces, la Eucaristía es ese proceso. Me formo, ¿no?, para recibir ya sea la primera comunión o como lo querramos llamar. Pero ahí continúa el proceso, porque es yo irme transformando en ese que ahora puedo comulgar en pan y en vino, y desde su palabra, porque se supone que lo voy a entender un poco más. Entonces, en ese sentido es ver cómo nosotros nos hacemos iglesia sacramental, ¿no?, nosotros personalmente, en la experiencia del seguimiento de Jesús, y un Jesús concreto, Jesús de Nazaret, no un Jesús de Nazaret, el hombre, el Dios que se encarnó y que fue uno como nosotros, y nos invita a eso también. Entonces, una cosa muy importante que no podemos tampoco dejar pasar así por así: la fe y el seguimiento, y vuelvo, insisto, de Jesús, no en Jesús, no, de Jesús. La fe y el seguimiento de Jesús, de Él, se expresan en el credo,
en la liturgia y en las instituciones en la medida que yo voy comprendiendo también esas cosas y la voy asumiendo. Porque ahí lo que dice en cada una de esas oraciones, en el credo, en la liturgia, en las instituciones, es donde yo, desde esa fe y ese seguimiento de Jesús, se expresa ese sacramento, eso que voy viviendo y que yo voy comprendiendo. Pero recuerde lo que hemos dicho, comprendo para entonces poner en práctica, porque cuando conozco entonces es cuando en verdad, al conocer más, puedo asumir mejor lo que eso me da, lo que eso me ofrece. Entonces, en ese sacramento, en esa realidad, la Eucaristía es ese banquete, ¿no?, del reino de Dios, porque es acción de gracias. Y acción de gracias es porque reconozco a Dios que se me da y le agradezco. Le agradezco, Señor, gracias, gracias. Y cuando decimos la palabra misa, Eucaristía, ¿no?, es también despedida. ¿Por qué? Porque yo he recibido una misión. En cada Eucaristía recibimos una misión de poner en práctica la palabra que hemos escuchado y a ese Jesús que se me ha dado, y cuando me despido es para yo sentirme enviado para hacer realidad lo que hemos recibido. La Eucaristía es preciosa. Hay personas que dicen, ay, que es muy aburrida. Bueno, sí, es aburrida cuando tú no comprendes, cuando tú no sabes lo que ahí se está haciendo. Pero cada parte de la Eucaristía, de la misa, tiene algo que me tiene que hablar de Dios a mí, y es un Dios que yo amo porque reconozco y le conozco y busco que ese reconocerle es por todo lo que Él hace en mí, en nosotros, en todos. Entonces, Eucaristía, dar gracias, ser agradecido y sentirme enviado. Enviado a hacer realidad lo que se ha celebrado en ese acto, en ese rito, en esa liturgia. En ese sentido, entonces, la Eucaristía es esencialmente una comida en Jesús, en Él, y a la vez con Él. Una celebración especial en lo que lo esencial es esa comida en Jesús y con Jesús, porque me hace ser solidario con aquellos que incluso son rechazados en la sociedad, en la humanidad, entre nosotros, y que como Él lo hizo, yo estoy para buscarlo a ellos como ovejas, ¿no? Y yo como pastor buscar y reunir. Muchas porque están perdidas, otras no tanto porque están perdidas, sino porque lamentablemente son rechazadas. Así de sencillo. Entonces, en ese sentido, es Eucaristía, es acción de gracias, es sentirse enviado porque es Jesús quien nos mandó a celebrar esto para recordarle. Y recordarle a Él es saber que Él hizo todo eso y hoy me invita a mí a hacerlo. Pero recuerden, por medio a un proceso. Porque ese proceso es la vida de Jesús que yo tengo que ir conociendo para ponerla en práctica mejor en mí. ¿Por qué es comida? ¿Por qué es acción de gracia? Bueno, porque come con quienes son marginados, ¿no?, por la ley establecida, y las comidas de Jesús, como sabemos por las Sagradas Escrituras, se convierten en un gesto profético de denuncia contra un sistema político, social, incluso religioso, que en nombre de la ley excluye y pisotea la dignidad de las personas. Recordemos todas las formas en que Jesús fue criticado, porque comía con publicanos, con pecadores, porque se juntaba con cierto tipo de personas marginadas de aquel tiempo. Jesús comía con ellos, porque la Eucaristía no era solamente aquello de comer alimento, alimentar mi punto, sino que era ese acto social de unidad, de hacer cuerpo.
de buscar la manera de que eso que yo estoy comiendo nos unifique. Eso es la Eucaristía. Entonces, imagínense todo esto que hemos estado viendo, hablando, ¿cómo sería si nosotros verdaderamente lo conociéramos, lo asumiéramos en nuestra vida y vamos luego entonces a celebrar ya con todo este conocimiento la Eucaristía? A veces vamos por un compromiso. No, que hay que ir a misa y que, bueno, murió alguien y yo tengo que ir a cumplir. Que no es criticando, y no es regañando, no. No es diciendo que está mal, claro que no. Sino que a partir de ahora, por ejemplo, que voy conociendo un poquito más, yo celebre la Eucaristía con más conciencia, que la celebre. Y me gusta enfatizar en esto porque la Eucaristía no es algo que se da, es algo que se celebra. No es el sacerdote o el obispo, el papa, quien celebra la misa y los demás oímos la misa. La misa la celebramos todos. El que está presente en una celebración está celebrando, porque es una acción comunitaria. Es como cuando nosotros vamos, qué sé yo, a un cumpleaños. Bueno, hay un festejado, está bien. Uno que cumpleaños o una. Pero todo el que estamos en ese cumpleaños estamos celebrando. Entonces, en ese sentido, la misa, la Eucaristía, todos la celebramos. El sacerdote preside como aquel que prepara una fiesta, va diciendo las cosas como van. Eso está bien. En una Eucaristía el sacerdote conduce la comunidad a la cual representa, pero todos celebramos. Entonces, en ese sentido, que nosotros nos sintamos cuerpos, señores, es más que necesario e importante en nuestro diario vivir, en nuestra manera de asumir, ¿no?, nuestro ser como cristiano, como cristiana, y que nosotros podamos entonces ver que verdaderamente Dios cuenta conmigo porque Él también celebra conmigo, porque Él se da, porque Él es el centro de esa celebración que entre todos hacemos. En realidad, la Eucaristía, la misa y esas comidas, ¿no?, de Jesús con aquellos marginados de su tiempo son una expresión de la solidaridad con los pobres de la humanidad, de su tiempo, ¿verdad? Pero que hoy, al invitarnos también a nosotros, debemos ser nosotros en solidaridad con los de ahora, con los pobres y marginados de ahora. Y esa expresión también de la denuncia de un sistema, como Jesús también lo hizo, que condena a las grandes mayorías al hambre, a la muerte, mientras unos pocos, ¿verdad?, banquetean y se dan una vida de lujo. Otros, como lo vemos en esa lectura tan conocida de Lázaro y el hombre rico, el opulón, como le dicen, ¿no?, en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Este hombre banqueteaba y ni se daba cuenta que había un pobre, un marginado, a la puerta de su casa, bajo su mesa, que se alimentaba de lo que caía de sus sobras, de las sobras que él comía. Él no se daba ni cuenta. Entonces, lamentablemente, y es duro decir esto y hay que reconocerlo, nosotros a veces vamos a la Eucaristía y es con la misma actitud, porque hay muchas necesidades, muchas personas que necesitan de nosotros, que necesitan amor, que necesitan cariño, que necesitan comprensión. No que lo estemos juzgando tanto, no que ni siquiera querramos dejarlo entrar, señores, muchas veces a la iglesia. Y nos escandalizamos, que fulano comulgó, pero él no puede. Y eso no es lo que importa, sino la manera como yo soy presencia de Jesús. Que, bueno, no vamos a enfatizar en eso ahora, y esto no es una crítica a la misma iglesia, sino que Jesús, ¿a quién le negaría la comunión? No se la negó ni a Pedro, que lo negó, ni a Judas, que lo traicionó. Jesús no hizo eso. Pero muchos, lamentablemente, de nosotros, no solamente le queremos negar la comunión, sino incluso la palabra misma, nuestra,
por qué es esto, por qué es lo otro. Y nos creemos los mejores. Y nosotros sí, los puros, los correctos, los santos. Y no, lamentablemente nadie lo es. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, nos dice el propio Jesús. Pero la Eucaristía, que nos invita a eso, nos va diciendo, hay que cambiar el corazón, a veces duro que tenemos, a un corazón misericordioso. Porque así es Dios, así es Jesús, misericordioso, y nos invita a que también nosotros lo seamos. Hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa breve, escuchando una hermosa canción también que nos habla de la Eucaristía, y vamos a continuar en breve, eso sí, con el corazón y los oídos abiertos para ver qué nos está diciendo Jesús, para que nosotros cambiemos quizás algunas cosas de nuestras actitudes, ¿no? Tanto en la Eucaristía como para los demás. Seguimos en breve. Reciba al Salvador, pastor y guía, con himnos y canciones de alegría, con todas nuestras fuerzas la alabanza, que es poca ante el Señor que todo abarca. A Cristo ya clamamos que es pan nuestro, es pan de vida que nos hace eternos. Mientras cenaban dio pan a los 12, comieron y después todos los hombres. Sea plena la alabanza llena de alegres canciones, y que en un concierto santo nuestras almas se desborden. Hoy gozosos celebramos la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Con esta nueva Pascua solo Él reina, y la ley por alianza a su fin llega. Luz que alumbra y que renueva, es verdad por siempre nueva. En su cena pascual, qué maravilla, Cristo dio en memorial su misma vida. Consagrados pan y vino, nos dan fuerza en el camino. Creemos que el pan se convierte en carne, y lo que vino fuera ahora es su sangre. Hay cosas que nuestra razón no abarca, pero en el corazón la fe se alcanza. En símbolos diversos y en figuras se esconden las verdades más profundas. Son sangre y carne, bebida, alimento, son pan y vino que es Cristo completo. Come a Cristo en Él, no rompe, parte ni divide. En el todo y en la parte vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno quien se acerque ante el altar, o pueden ser multitudes, Cristo no se acabará jamás. Aunque malos y buenos comerán, muy distinto provecho ellos tendrán. Siendo la misma comida, da a unos muerte y a otros vida. Si ves que el pan se parte, solo externo, Cristo está en el más pequeño fragmento. Si es pequeño el pan que has visto, no la persona
de Cristo. Es el pan de los ángeles que alimenta a los hijos de Dios en su peregrinar. Es el pan que a los perros no puedes tirar, lo figura Isaac y el Cordero Pascual, y el maná en el desierto que el pueblo de Dios vio bajar. Tú, el pan verdadero, nuestro buen pastor, ten piedad de nosotros, divino Señor. Apaciéntanos y cuídanos, al cielo llévanos. Todo puedes y sabes, buen pastor. Pastorea tus ovejas, oh Señor, y concédenos gozar contigo en el cielo, tu herencia, Señor. Amén. Amén. Continuamos aquí, hermanos, hermanas, amigos y amigas, compartiendo este interesante tema que nos llega como anillo al dedo también, porque estamos viviendo en este tiempo ordinario esa vida de Jesús que se nos da para que nosotros, al seguirle, podamos entonces hacer realidad en nuestras vidas su propia vida. Y continuando sobre este tema de la Eucaristía, digamos un punto muy importante, y es que la Eucaristía también es definida como vida compartida, por lo que hemos estado viendo, ese significado fundamental de comida compartida o de vida compartida, que es la vida suya y la vida de los demás conmigo, con los otros, ¿no? Es compartir. La Eucaristía, como decíamos en el segmento pasado, no me puede a mí hacer una persona indiferente, seguir actuando como que, bueno, cumplo con este sacramento o con la misa diaria y todo eso, y qué bueno. Bueno, está bien, hay que ir, por supuesto, a la Eucaristía, a misa, como le querramos llamar, pero es que tenemos que hacernos conscientes qué celebramos y qué nos invita. ¿A qué nos invita entonces la Eucaristía? Ya hemos visto, se celebra la palabra, la comunión, que siempre nos da esa invitación del Señor para hacer de nuestra vida una vida en Él. Vemos que es comida compartida, que es vida y que me lanza a un envío para yo hacer presente en mi vida aquello que hemos celebrado. Ahora bien, Jesús mismo es esa comida. No solamente, como decíamos hace un ratito, no solamente en la comunión del pan y el vino, sino que es comida desde su palabra y desde el conocimiento que yo voy teniendo de él. Porque es yo nutrirme a nivel espiritual, muy bien, pero nutrir mi persona, mi vida, con la suya. Y ese nutrirme implica a que yo, viéndole a él y conociéndole, entonces lo lleve a la práctica de mi vida. Jesús es esa comida porque Él me alimenta, porque Él se me da a mí, a todos nosotros, para que seamos mejores personas. La Eucaristía es el sacramento en el que la comunidad cristiana se compromete a compartir la misma vida que llevó Jesús y a compartir la misma vida con los pobres de la humanidad. Y en este caso no es que todos tenemos que ser pobres, que todo. La pobreza, recuerden, es material, por supuesto, y es dura, y estamos acompañadas a buscar la manera de que no estén solos, de yo ser solidarios con ellos. Pero también es esa humildad a la cual yo estoy llamado a actuar, porque así lo hizo Jesús. Entonces, como sacramento comunitario, la Eucaristía me invita a yo tener ojos para ver y corazón para sentir lo que está aconteciendo en mi realidad.
en mi familia, donde trabajo, donde quiera que interactúo, ¿no?, con personas. Ahí estoy invitado, invitada a hacer realidad a Jesús Eucaristía, a Jesús que es vida. Por ejemplo, lo que nosotros vimos, que es la identificación mayor de la Eucaristía, la última cena, esa acción de Jesús, lavar los pies a sus discípulos, que lo vimos en el capítulo 13 de Juan, versículo del 1 al 15, ese lavatorio, ¿no?, de los pies. Les doy un mandamiento nuevo. Ahí se encierra el en sí y el núcleo de la Eucaristía. Que se amen unos a otros como yo les he amado. Y aquí viene también lo que da esa identificación, esa identidad. En esto conocerán que son mis discípulos. O sea, después que él le lava los pies y todo, viene y le dice esto, en el capítulo 13, igual del 34 al 35, en esto conocerán que son discípulos míos. ¿En qué? En la demostración del amor. Y un amor con humildad, con sencillez. Un amor que busca no yo verme por encima porque te sirvo o porque me hago que me sirvan. No. Es de sentirme parte del cuerpo del cual todos como miembros somos importantes. Pero hay unos que quizás necesitan más de otros, ¿no? Y yo estoy llamado a ver, a descubrir cuáles son esos que necesitan de mí para darle mi asistencia. Entonces, es la invitación, señores, de la Eucaristía a que practiquemos ese amor porque es lo que nos va a dar la identidad de Cristo. La Eucaristía es identificarnos con Jesús de tal forma que yo sea amor encarnado. Porque es lo que Él nos pide, es lo que a lo que Él nos invita, a lo que Él nos manda. En esto van a distinguirlo a ustedes, en que son discípulos míos, en el amor. Nosotros nos hemos preguntado, ¿de qué manera estoy quizás yo falta de servir más en mi comunidad, en mi familia, a donde tantas cosas a veces suceden y yo, bueno, soy hasta medio indiferente y puedo ser más solidario con algunos fuera de mi casa que con los propios míos? Y no debe ser así. Es donde quiera, ¿verdad? Y empezando por mi propia familia, por mi propia casa. Ahí es donde primero yo estoy llamado a dar amor, a pesar de las dificultades. Recuerden, el mismo Jesús lo dice, solamente entre tu familia y entre los conocidos es que rechazan a un profeta. Porque es que como nos conocemos tanto y sabemos para qué da cada quien, es difícil. Pero este no es mi hermano, mi prima, mi papá, mi mamá, mi hijo. Yo sé cómo él. Los cuentos que no son cuentos, son realidad. Yo no voy a la iglesia porque mi abuela, que es con quien yo vivo, me trata malísimo. Jóvenes han dicho así, niños. Y sin embargo en la iglesia es lo que decimos, ¿no? Luz ahí, pero oscuridad en tu casa. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho. Yo no puedo celebrar la Eucaristía sabiendo que no estoy siendo luz donde quiera que yo voy, donde quiera que yo esté. ¿Que es difícil? Claro que sí. Pero a eso estamos llamados, recuerden, con el proceso de yo ir haciéndome perfecto. Que no es no cometer errores, es buscar parecerme a Jesús siempre y todos los días de mi vida. Entonces, desde ahí, desde ese, por eso lo van a distinguir que son mis discípulos en el amor. Por eso estoy yo en la iglesia y conociendo más a Jesús, porque en Él es donde yo también tengo vida. Y ahí es donde está el alimento eucarístico como comida, ¿no? Porque me nutro de Él y entonces soy como Él, en un proceso, buscando cada día. No es de la noche a la mañana, no es de una vez, no, en un proceso. Entonces, en el lavatorio de los pies, Jesús nos enseña
que servir y amar es a lo que todos y todas estamos llamados. Es decir, hacer lo que Él hizo y vivir como Él vivió, sirviendo y amando a los otros, a los demás y especialmente a los más necesitados. ¿Por qué? Por lo que conocemos de aquella lectura conocida, ¿no? De 1 de Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 34, donde hay amor, donde no hay amor ni vida compartida, no puede haber Eucaristía. Ese es el resumen de esa lectura. 1 de Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 34, donde no hay amor ni vida compartida, no puede haber Eucaristía. Y yo me pregunto, wow, ¿y somos conscientes las veces que hemos celebrado Eucaristía sin estar en paz con algún hermano, alguna hermana, ya sea que esté presente o que no lo esté en la asamblea? Y las veces que yo no he estado a la altura de un cristiano, de una cristiana, y voy y comulgo. Y eso no es nada más, y repito lo de ahorita y por eso insisto, es que aquí no se refiere solamente a la comunión del pan y el vino, es la comunión de estar unido en la comunidad, esa comunión que nos da la palabra también de Dios. Donde no hay amor ni vida compartida, no puede haber Eucaristía porque no la estoy celebrando con sinceridad y con un corazón limpio. La Eucaristía nos invita a que día tras día yo pueda reconocer que Jesús se hace presente en este sacramento y me invita a mí a yo ser como Él. En eso, recuerden, es donde se encierra todo. Entonces, ¿cuáles son esos momentos en el que yo estoy invitado a ser presente a Jesús en mi propia vida, en mi realidad, en mi familia? ¿O soy de los que me dejo llevar, bueno, de los problemas, no, porque me hicieron esto? Y señores, es duro, es difícil. Tenemos que ser humanos, ¿no? Y tenemos que buscar la manera de sincerizarnos con nosotros mismos, con los demás, y asumir, sí, miren, yo tengo este problema, esta situación, esta realidad, pero no cargar con eso hasta tal punto que me lleve a esa ruptura en cuanto a la relación con los demás, porque recuerden, es en el servicio y en el amor compartido en donde yo hago realidad y presente la Eucaristía, que la encarno, que la celebro, para dejar a Dios manar, fluir, como decimos hoy día, en mí para los otros. Amor y servicio. Presencia de Dios desde lo que puedo hacer por los demás y desde lo que yo también dejo que los demás, como presencia de Dios que son, hagan también en mí. Porque donde no hay amor ni vida compartida, no puede haber Eucaristía. Porque es un sacramento de compartir, un sacramento de amor, un sacramento que me invita a mí a abrirme a ese Dios que es amor y que me invita a mí a yo también ser amor encarnado. Yo espero que estos conocimientos nos ayuden, como decía ahorita también, a abrirnos un poco más cada vez que voy a una Eucaristía y a yo poder entonces identificar qué se está haciendo y en cada momento para yo entonces poder, conociendo, aprender y gustar sobre todo más de eso. Por eso hemos llegado a un punto muy importante, muy especial, que son las partes en las que se divide una Eucaristía. Recordemos, una Eucaristía que es una celebración litúrgica, está muy bien estructurada, muy bien ordenada y por eso cada quien, por ejemplo, en una misa sabe lo que va a pasar, ¿no? Quienes conocen más y cuando tengo alguna responsabilidad yo sé en el momento, porque todo está muy estructurado, todo está bajo control, como decimos. Entonces, la misa principalmente, la Eucaristía, se divide en 4 partes, ¿no? Que es los ritos iniciales, que es como inicia. Cada uno de estos puntos solamente lo voy a mencionar porque lo vamos a detallar muy bien.
los ritos iniciales, luego va la liturgia de la palabra, liturgia celebrar, ¿no? Y palabra, ya sabemos, eso hace alusión a las lecturas que se hacen. En cada Eucaristía se lee la palabra y normalmente una lectura del Antiguo Testamento, luego el Salmo, ¿no? Que está también dentro del Antiguo Testamento, pero que hace alusión a ese cántico, a esa alabanza, ¿no? A Dios. Y luego, si es misa diaria, el Evangelio. Si es dominical, una segunda lectura del Nuevo Testamento más el Evangelio. Algunos me han preguntado, ¿y por qué hay esa diferencia? Bueno, porque el domingo es el día mayor, el día más grande, porque es el día del Señor, cuando Jesús resucitó, cuando Dios descansó. O sea, el domingo tiene una parte muy especial, muy importante para los cristianos, porque es celebrar a Cristo, que ese día resucita, que ese día se nos da. Entonces, por eso, los días normales, de lunes a sábado, se celebra la Eucaristía con 3 lecturas. Primera lectura del Antiguo Testamento, el Salmo y el Evangelio. Ahora, los domingos, primera lectura, Salmo, segunda lectura, que es también del Nuevo Testamento, y el Evangelio, que es Nuevo Testamento también. Después de la liturgia de la palabra está la liturgia eucarística, que es cuando se prepara el altar, se hace el prefacio, se canta el salmo y se da la consagración y luego, ¿no?, la comunión. En ese sentido, es una parte un poquito más amplia porque hay varios ritos, por decirlo así, ¿no? La liturgia eucarística es, como lo indica también, Eucaristía, pero la Eucaristía es el todo. Eucaristía en este punto es por el ofrecimiento de las ofrendas de pan y de vino, ¿no? Y luego la consagración y la comunión como tal. Y la última parte, que es la despedida, que algunos podrán decir, bueno, pero esto no es tan, porque sí, una despedida. Recuerden lo que hemos hablado, es que cada Eucaristía, al despedirse, hace un envío a todo el que asiste a dicha celebración. Un envío que no es simplemente por decir, ya váyanse, hemos celebrado muy bonito, qué bien, ya, no. Toda Eucaristía termina con un envío que el sacerdote o el celebrante no nos da. Pueden ir en paz, que como hemos explicado tantas veces, es una forma de expresarnos, de enviarnos, de mandarnos a que todo lo que se ha celebrado ahí se haga realidad en nuestras vidas, que lo encarnemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante este rito de despedida porque no es solamente, como muchos dicen, ay, una bendición, ay, que me caiga la bendición, sí, pero esa bendición se hace también más real en mí y dinámica, actuante, cuando yo asumo ese envío y voy a poner en práctica lo que la misma palabra de Dios me ha dicho y lo que se ha explicado, lo que se ha expresado ahí. Por lo tanto, señores, este esquema de las partes de las misas que vamos a ver ahora detalladamente, 4 partes principales, cada una, vamos a verla porque tiene sus detalles, tiene sus puntos, ¿no?, sus énfasis. Lo que nos invitan es a tener ese orden para nosotros poder ir viendo por dónde nos conduce Dios desde la liturgia, desde la celebración de este excelente sacramento que es la acción de gracias por excelencia, como hemos visto. Entonces, es importante que nosotros también, al recibir, ¿no?, todo esto, vayamos pensando, vayamos meditando, y de ahora para adelante, lo que yo preguntaba ahorita, ¿cómo yo voy a celebrar la misa? ¿Cómo voy a celebrar la Eucaristía? Ya no puede ser igual porque ya yo conozco que no es un acto para yo cumplir y punto, me voy y ya. Es un acto litúrgico muy importante que me invita a mí a conocer para poner en práctica lo que allí se da. Una práctica que no es de ahora para ahorita, de una vez, sino que me invita a mí a un proceso en el que yo me abro para que eso sea realidad en mí por mi disponibilidad. Y recuerden
que hemos explicado muchas veces lo importante de cuando hablamos de esto de la disponibilidad. Dios siempre nos da la gracia para nosotros poder asumir todo lo que vamos descubriendo que Él nos ofrece. Ahora bien, yo puedo tener la mejor propuesta, oferta de Dios. Ahora, si yo no me dispongo a hacer eso, de nada va a servir. Porque mi disponibilidad es lo único que va a hacer realidad eso que yo reconozco que Dios quiere, que Dios desea, y que yo como instrumento estoy recibiendo esa propuesta que Él me hace. Disponibilidad. Por lo tanto, en la Eucaristía también yo me tengo que disponer a hacer aquello que reconozco que Dios quiere de mí. El envío no va a tener ningún efecto en mí si yo no me dispongo. Que hoy se habló de el buen samaritano, por ejemplo, que como dije la semana pasada, lo celebramos hace poco. El buen samaritano nos enseña a nosotros a no mirar a las personas que necesitan alguna ayuda, sino a yo ver que ese o esa es una persona que necesita de alguien el cual Dios ha puesto ahí, en ese lugar de ayudar a mi persona. Yo no estoy para juzgar que no, que hizo esto o que ha sido eso, o que es para yo ver. Como decía, los samaritanos y los judíos eran enemigos. Si este samaritano hubiese hecho lo mismo que los dos sacerdotes anteriores, ¿verdad? Porque era un levita y un sacerdote, ¿no? El levita era de la tribu de Leví, un sacerdote, y no ayudó. No ayudó. Y sin embargo, ese que era el enemigo del pueblo, ayudó. Entonces, es muy fácil decir, no, este fue el que hizo lo correcto. Sí, pero cuando me toca a mí decidirme para hacer ese, no es fácil. No es fácil. Y en eso es que consiste entonces el proceso en el cual todos debemos entrar para poder llegar a ser como Jesús. Esa manera de yo ponerme en el lugar del otro también para más comprender y asumir que cuando Dios envía un mensaje, no estemos buscando, que eso es para fulano, y fulano si le queda bien esto, si ese estuviera aquí oyera. Señores, es para mí, es para cualquiera, es para todos. Y yo me tengo que ver comprometido e identificado con lo que Dios hace. Porque desde su palabra es que Él nos va instruyendo a todos y todas. Ojalá que esta realidad, ¿no?, de la Eucaristía, que me invita a mí a ser Eucaristía viviente, sacramento viviente, que yo me pueda abrir a ella y que de ahora en adelante yo no celebre por celebrar o me aburra a usted, sino que en verdad yo pueda ver que Dios se hace presente ahí, en la consagración, por supuesto, pero sobre todo también en su palabra, y se hace presente en la reunión, en la unidad, en la comunidad que todos formamos ese cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Para la próxima semana vamos a continuar con este tema y ya con estas partes, ¿no?, de la Eucaristía, que como les decía es muy importante también que nosotros la conozcamos, para que cuando estemos, ¿no?, celebrando con toda la comunidad la Eucaristía, nosotros podamos saber ubicarnos dónde vamos, pero sobre todo el significado. ¿Qué me está queriendo Dios decir en esto que el sacerdote está presidiendo, pero que entre todos celebramos? Ojalá que esto no quede solamente también en qué bonito, que qué chévere, qué explicaciones, sino sobre todo que sintamos todos la invitación de Dios a hacer realidad esto que Él me ofrece, que Él nos da y que estamos para nosotros encarnarlo, para nosotros asumirlo. Hasta la próxima semana y que nosotros podamos en verdad abrirnos al ofrecimiento que nos hace Dios para día tras día descubrirle y hacerle presente en nuestras vidas, buscando en todo
desde nuestras limitaciones, hacerle a Él presente, porque Él cuenta con nosotros. Recordemos, somos sus instrumentos. Es el cuerpo de Cristo que siempre celebra cualquier sacramento, y este de la Eucaristía más aún. Y por lo tanto, como su instrumento, yo soy parte de esa celebración y soy parte de ese cuerpo que Él preside. Que Dios nos bendiga a todos y nos vemos la próxima semana para poder hacer realidad esto que vamos recibiendo por la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Bye bye. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su